En este montaje vamos a cablear una inversión de giro de un motor trifásico sin paso por paro previo. KM1 hará que gira a derechas y KM2 a izquierdas. En este caso, como ya tengo montada la práctica de paso por paro, voy a intercalar las cámaras cerradas de los pulsadores cruzadas en este esquema. Entonces voy a soltar la conexión que iba del 14 al 61, la voy a dejar suelta del 61 y esta igual. Ahí conectaré las cámaras cerradas de los pulsadores. Del 14 de KM1 me voy a ir a la borna 9. Y de la 10 al 61 de KM2. Del 14 de KM2 a la borna 5. Y de la 6 al 61 de KM1. En este caso tenemos dos opciones de marcha, pulsador verde y negro. Si pulsamos el verde, por ejemplo, alimentaremos la bobina de KM1, ya que está en serie con contactos normalmente cerrados. Esto cerrará sus contactos de potencia, el motor arrancará a derechas y a la vez los contactos auxiliares cambiarán de estado. Este cerrará, se iluminará el piloto verde, este abrirá e impedirá que entre KM2 mientras esté KM1. Si en este momento que está el motor girando a derechas pulso S4, sí que entrará KM2 porque tenemos esta cámara cruzada. Al pulsar aquí, este se abre, deja de llegar tensión a KM1 y por lo tanto el enclavamiento vuelve a reposo y es un contacto cerrado, por lo que entraría KM2 y el motor empezaría a girar a izquierdas. Sus contactos auxiliares cierran, luciría el piloto amarillo hasta que pulsemos paro o bien la seta y volveremos a tener el piloto rojo de reposo. Lo mismo pasaría si empezamos girando a izquierdas con S4. Podríamos invertir el giro sin pasar por paro. Le damos al verde, ilumina el piloto verde, entra KM1 y el motor gira a derechas. Sin pasar por paro le vamos a dar al negro, entra KM2, luce el piloto amarillo y el motor gira a izquierdas. Y ahora parando, tenemos el piloto rojo de reposo. Otra cosa a tener en cuenta es que en este caso no hemos cableado un contacto normalmente cerrado del disyuntor guardamotor en el mando. ¿Y esto qué va a generar? ¿Qué problema puede causar? Bien, pues que cuando el motor esté en marcha, si hay una sobrecarga o un cortocircuito, vemos que el mando no se va a inhabilitar. Es decir, lo que tengamos en el mando se va a quedar tal y como esté. Vamos a hacer un ejemplo. Arrancamos el motor a derechas. Si ahora hay una sobrecarga, el motor ha parado, ¿vale? Es decir, el circuito de fuerza ha cortado gracias a este, pero vemos que el piloto verde y KM1 siguen, piloto verde marca que está girando derechas y KM1 sigue enclavado. ¿Esto qué va a provocar? Que cuando yo vuelva a subir el guardamotor, el motor arranque por sí solo sin que yo le haya dado la orden.